Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Hijo único de Dios. Dice la palabra de Dios que el Padre envió a su Hijo para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y yo creo que no puede haber experiencia más maravillosa que conocer la misericordia, la gracia, el amor, la bondad de nuestro Padre Dios. Bueno, hoy tengo la camiseta puesta y doy gracias a Dios por la renovación de mi pensamiento, de mi mente. Una mentalidad religiosa sataniza todo. La mente religiosa le da miedo y tiene como excusa llevar luz a donde se debe llevar, porque todo lo cuenta como de parte del diablo, que no participemos en política porque eso es del demonio, que no participemos en deporte porque eso es del demonio, que no vayamos allí porque eso es del demonio. Yo creo que muchas personas no necesitan que el demonio venga a ellos le entregaron ya todo al demonio y no. Somos luz. Colombia, luz del mundo, y pronto lo vamos a ver. Hay un pasaje bíblico en las Escrituras donde el Señor Jesucristo fue invitado a un matrimonio, una ceremonia matrimonial. Él no celebró la ceremonia, no los casó. Él fue invitado y fue con sus discípulos. Y como esas fiestas duraban 7 días, se les acabó el vino y vino la mamá María. Le dijo: hijo, se les acabó el vino y esto es una deshonra. Y el Señor, si tuviese una mente religiosa, hubiera dicho: esos sinvergüenzas, no, ya están muy borrachos. No, el Señor Jesucristo aprovechó ese momento y por gracia convirtió 5 tinajas de agua en el mejor vino para que la fiesta continuara, y Él aprovechó ese momento para empezar a manifestar su poder. Hay que predicar a tiempo y a destiempo, hay que aprovechar todo momento. Aprovecha hoy que se reúnen muchas personas alrededor de este partido. ¿Para qué? Para compartir la verdad de Cristo. ¿Sí? Esta noche quiero compartirle la continuación del mensaje, entendiendo la gloria de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 21, versículo 28 en adelante. Dice así la Santa Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Qué parábola tan tremenda. Habla el Señor Jesucristo de 2 hijos como parábola. Que el padre le dijo: vengan a trabajar, y el uno dijo: no voy, pero terminó yendo. Y el otro dijo: sí voy, pero al fin no fue. ¿Cuántos hemos experimentado eso en nuestras vidas? Pues bien, el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos nos explicó la realidad de esta parábola. Determinamos hacer algo y al final no lo hacemos. Y decimos que no lo vamos a hacer, pero terminamos haciéndolo. El mismo apóstol nos hace entender en el capítulo 9 de Romanos
el porqué de esta realidad humana. Quiero recordarles que cuando hablamos de la gloria de Dios el domingo, hemos entendido que es a través del padecimiento, de la aflicción, de la prueba, de la tribulación, del sufrimiento, que el Señor Dios Padre imparte su gloria a nosotros. Pero el que no entiende, pues aborta, abandona su proceso. Veíamos cómo el domingo el Señor nos decía cara a cara: eso que permití en tu vida, eso que llamas tragedia, desastre, lo peor, es lo que está determinado en tu vida para pulirte, para tratarte, para formarte, para transformarte, para renovar tu manera de interpretar la vida. Y así como te predestiné, te llamé y te justifiqué, imparto mi gloria en tu ser. Y hoy vemos esta parábola continuando esta enseñanza, como nosotros muchas veces determinamos hacer algo. Voy a leer la Biblia y no la leemos. No quiero volver a cometer este hábito, esta conducta, y terminamos haciéndolo. ¿Qué tiene que ver esto con entender la gloria de Dios? Capítulo 9 de Romanos, versículo 15 en adelante, pero en la versión TLA. Mire lo que dice. Capítulo 9 de Romanos, versículo 15 en adelante, TLA. Dice: porque Dios le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le tenga compasión. En la Biblia leemos que Dios le dijo al rey de Egipto: te hice rey precisamente para mostrar mi poder por medio de todo lo que haré contigo y para que todo el mundo me conozca. Así que todo depende de lo que Dios decida hacer. Él se compadece de quien quiere y a quien quiere lo vuelve terco. Si alguien me dijera: ¿de qué nos sirve, de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría: amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. La olla de barro no puede quejarse con el que la hizo de haberle dado esa forma. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro, atención, puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. Algo parecido ha hecho Dios. Ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él. Y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos, como dice Dios en el libro del profeta Oseas: a un pueblo que no me pertenece lo llamaré mi pueblo, a un pueblo que no amo le mostraré mi amor. 26. Y allí donde les dije: ustedes son mi pueblo, les diré, allí donde les dije: ustedes no son mi pueblo, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Mis amados, en el Antiguo Testamento, por ley, solo el pueblo judío era contado como pueblo de Dios. Pero al día de hoy, en la gracia, después de que nuestro Señor Jesucristo nos hizo a los unos y a los otros, judíos y gentiles, por el Espíritu, por su sacrificio en la cruz, un mismo pueblo, pues nos dimos cuenta que somos predestinados sin merecerlo para ser salvos, solo por su gracia y su misericordia. Yo quiero retomar aquí un versículo, ¿verdad? Y es el 21. El alfarero
puede hacer con el barro lo que quiera. Tú y yo somos barro. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales. ¿Qué está hablando aquí? Le hablo a usted que es real, que usted vive en santidad. El Espíritu Santo te ha dado el poder para someter tu carne. Tú no miras ni a izquierda ni a derecha, caminas en rectitud. Tú lo sabes y los demás lo ven. Pero aquí dice que es porque Él tuvo misericordia de ti, porque Él tuvo compasión de ti, porque Él le plació que tú pudieras vivir su palabra para mostrarte como un vaso de honra, como un ¿qué? Como una vasija especial. Pero si en realidad la vida de santidad que tú tienes, que tú demuestras, que tú vives, que tú manifiestas, si en verdad eso que tú experimentas y a veces hablas, es porque Dios tuvo misericordia de ti, entonces tú eres una persona humilde, tú eres una persona sencilla, tú eres una persona que nunca atacas a la vasija ordinaria, a la vasija de deshonra, al que aún no puede vivir la palabra, al que aún vive en pecado aunque se congrega, al que aún vive en pecado aunque dice soy cristiano, al que aún vive en pecado aunque ora y lee la Biblia y es servidor y hasta predica. ¿Por qué? Porque ambos saben que son vasijas de barro diseñadas con un propósito de parte de Dios. Pero cuidado, la última palabra la tiene Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él nos lleva en un proceso de crecimiento. Entonces, si en tu proceso ya como vasija de barro manifiestas santidad y hay madurez y alcanzaste la medida de la estatura del varón perfecto, definitivamente tú sabes que todo lo recibiste porque vino del cielo. Nada podrá recibir el hombre si no es dado del cielo. Y por eso tienes misericordia del que está caído. Nunca le dices al otro, oiga, pero ¿por qué le hace morcillas al diablo? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no sale de allí? ¿Por qué no deja de hacer esto? Mire que yo sí pude. No, nunca, nunca, nunca. Nunca señala, nunca condena, nunca juzga, nunca ataca, nunca critica. Porque Él sabe que en un segundo eso no es esfuerzo, ni trabajo, ni resultado de tu capacidad o aptitud. Es misericordia de Dios. Hay un proverbio que dice: no te alegres cuando tu enemigo caiga, porque eso a mí no me agrada, y yo voy a levantar a tu enemigo y te puedo dejar en vergüenza. Entonces, cuando Dios empieza a tratarnos con nosotros, porque nos predestinó, luego nos llamó, nos justificó sin merecerlo, ¿verdad? Nos redimió, nos perdonó y nos dio salvación para derramar de su gloria, pues nos mete en procesos donde por momentos o por tiempos nos coloca como vaso especial, como vaso de honra. Pero para probar, mírenme aquí, ¿qué tanto hemos crecido? Ay, ya dejé de tomar, alcohólicos, sinvergüenzas, marihuaneros, vagabunda, ladrón, mentiroso. Vuelva otra vez a ser un barro de deshonra. Así no lo digas, así no lo hables, así no lo comentes, ¿verdad? Por eso en el versículo de Mateo 21 dijo: los publicanos y las rameras, las prostitutas, van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos saben que el único que los puede sacar de ahí soy yo. Y cuando salgan de ahí no van a pisotear a nadie que esté ahí, porque ellos sí saben que nunca hubieran podido salir en sus fuerzas ni por sí mismos del lugar donde están. Todo es misericordia de Dios. Entonces, que Dios nos siga mirando con misericordia, con bondad.
Alguno dirá, pero ¿por qué no puedo vivir la palabra? Él no dijo, hágale, déle. No, crea y confíe. Crea y confíe, manténgase en mi palabra, manténgase en el proceso, no renuncie. Pero es que no ha cambiado nada. Crea y confíe. Pero todo empeoró. Crea y confíe. Estoy tratándote, estoy formándote, estoy puliéndote, estoy haciendo de ti una vasija especial, una vasija de honra. Pero cuando seas esa vasija especial de mostrar, tu corazón debe estar rendido y sometido a mi voluntad, a mi presencia, para que todos sepan que no fuiste tú, para que los hombres no pongan los ojos en ti, sino que simplemente todos digan, hay poder en el nombre de Jesús. Este hombre no debería estar como está, pero Dios existe porque mire lo que hizo en él. Toda la gloria es para él. ¿Sí? Veamos en Filipenses, Reina Valera, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, ¿y usted por qué es tan santo? Porque Dios lo inclinó a que él quisiera y viviera en santidad. Entonces eso de que, hermano, es que yo ayuno 40 días, yo oro 27 horas, eso es mentira. Eso es tinieblas disfrazadas de luz. El ayuno es parte de nuestro diario vivir. La oración es nuestro respirar. El venir a la palabra es nuestro alimento, nuestra razón de ser. El congregarnos y servir, para eso fuimos creados y diseñados. Pero siervos inútiles somos. Hacemos lo que teníamos que hacer. Él fue el que preparó de antemano esas buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Ninguno puede decir, yo hice esto, yo me inventé esto, yo creé esto, yo hago esto. No, es Él en mí, Él en ti, Él en su iglesia, en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, la religiosidad y nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a creer que podemos lograrlo en nuestras fuerzas. Yo puedo, o que habiéndolo hecho fuimos nosotros los que lo hicimos. Pero aquí la palabra dice es que Él, por su buena voluntad, es el que produce, nos inclina, nos da el deseo, la intención. Hoy quiero leer la palabra, hoy quiero orar. Te insultan y te dicen de todo y tú no quieres contestar, tú no quieres responder. Tú solo quieres quedarte callado. Hasta la gente te dice, oiga, usted es como tonto, bobito, responda. Y, no me dan ganas. Porque es Dios quien te da ese querer y ese hacer. ¿Y por qué a ese medio lo miraron y se volvió un fosforito y explota? Es Dios quien le da ese querer y ese hacer. Porque Él es el alfarero que hace de nosotros lo que Él quiera. Y llegar a este punto y entender esto es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios. Que nadie es más, no podemos hacer excepción de personas, ni juzgar, ni condenar. Ya vives en santidad, pues debes ser instrumento de misericordia, de bondad, de gracia, para acompañar a otros mientras Dios los lleva a ese nivel de santidad. Tú, por más santo que seas, no puedes hacer santo a nadie. Tú, por más orador que sea, ayunador, no puedes hacer que otro sea igual. Es Dios quien da el querer y el hacer. Como para que nos ubiquemos en el lugar que nos tenemos que ubicar, ¿verdad? Y miremos allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 17. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5, 17? Orad sin cesar. Entonces le hablo a usted que ya vive en santidad, o a usted que
que lleva muchísimos años congregándote, sirviendo, predicando, creyendo que es cristiano, pero hay conductas y hábitos de fondo que no has podido superar ni vencer, ¿verdad? Pero aquí hay una orden de parte de Dios: orad sin cesar. Que la vida de un verdadero hijo de Dios, esté en santidad o en prueba o caído o levantado como esté, es la oración. Orar es reconocer que sin Dios no puedo hacerlo. Orar es reconocer que sin Dios no puedo hacerlo. ¿Por qué leo la Biblia? Porque sin Dios no podría ese día vivirlo conforme a su voluntad. ¿Por qué memorizo palabra? Porque si no mi mente me destruiría. ¿Por qué medito palabra? Porque los dardos del enemigo acabarían conmigo. ¿Por qué le sirvo? Porque no tengo cómo pagarle, y aún aunque invirtiera mi vida sirviéndole, no le pagaría por haber tenido misericordia de mi vida. ¿Y por qué oro? Para simplemente decirle: gracias, papá, por no haber tenido en cuenta mi pecado. Orar sin cesar. Pero la pregunta es: ¿cómo está mi vida de oración? ¿Y qué es lo que estoy orando? Porque pues no todo el que ora se está comunicando con Dios. Porque si orar es confirmar que yo creo y confío, ¿qué hago orando de una manera negativa? Señor, no puedo. Señor, ¿qué hago? Señor, me voy a morir. Señor, Señor. No, orar es confirmar lo que la palabra dice. Por eso la oración de un hijo de Dios debe ser oración escritural, no oración emocional, no oración con intereses, oración escritural. Y quiero terminar esta noche, porque así es necesario que sea hoy, Colosenses 1, 9 y 10. Esa es la oración perfecta. ¿Qué dice Colosenses 1, 9 y 10? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, para que nosotros en un día, el día de hoy, porque mañana no existe y ayer ya pasó, andemos como es digno del Señor, le agrademos en todo, llevemos fruto en todo lo que hagamos, y aparte de eso crezcamos en conocer a nuestro Padre. Lo primero que necesitamos es ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque el camino del Señor, hay momentos que son a favor y hay momentos que son en contra, y hace parte del camino. En el camino del Señor hay momentos donde hay ganancia y hay pérdida, y hace parte del camino del Señor. Job dijo: recibí de Dios las cosas buenas, ¿no voy a recibir también las malas? Entonces hay momentos en el sendero del Señor donde experimentamos lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios, pues se va a frustrar, se va a amargar, va a renunciar, va a tirar la toalla. Y en el momento que usted gira y vuelve atrás, en ese momento es que iba a ser derramada la gloria, la gran bendición de Dios. Así que es necesario entender la voluntad de Dios, familia. Hablo a usted que está en tribulación, en prueba, en aflicción, en persecución, en sufrimiento, que lleva años. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. En ti está el Espíritu Santo de Dios. Y eso no quiere decir que andes con alas volando. Si tú has leído los Hechos de los Apóstoles, podrás darte cuenta cómo el mismo apóstol Pablo en algún momento dijo: yo no quiero ir con ese discípulo a predicar, me cae mal. No. Pablo, hay un versículo que dice que tuvieron un agarrón que tal parece que se fueron como a trompadas entre los apóstoles. Y tenemos una idea eclesial, ¿sí?,
En estos días por trabajo ministerial el pastor Martín se caracteriza en su ministerio. El ministerio Camino de Vida Plena no es un ministerio de arrurú mi niño, demos vueltecita. No, es un ministerio donde el Espíritu me ha mostrado que el problema de los creyentes es la falta de carácter, la falta de temperamento divino. Y hoy más que cristianos hay es crispinos. Ay, todo es amor, amor, amor. Si hay amor, entonces el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Entonces, hoy todo el mundo quiere que le hablen suavecito, que le hablen bonito. Y no entendimos la gloria de Dios. La gloria de Dios es: tengo que tratarte, pero no te voy a destruir. Y cuando tú rechazas ese trato, dice, pues bueno, rechazas el trato que para aquí era conveniente, al igual te tengo que tratar de otra manera, y ese sí te va a doler. Escoge. No, que esto no, porque a mí no me alegue. Sáquenla de ese proceso y métanla aquí. ¿Por qué? Usted escogió. Uno de los hijos dijo, sí voy, y no fue. Y el otro dijo, no voy, y sí fue. Porque ahí estaba la mano de Dios. Hay momentos donde nosotros decimos, sí voy, y no vamos. Uy, Señor, me estás tratando, amén, perdóname por ser tan bocón, tan emocionalista. Sí, pura patada de paisa, empezamos con, y después no. Sí, ahora, si fallaste, somos seres humanos. Y Dios lo sabe, pero tú no quieres aceptarte. Ay, es que no quiero fallarle a Dios. Los únicos que nunca fallaron son los mediocres, porque no intentaron nada. ¿Sí? En todo lo que empecemos vamos a fallar, en todo lo que emprendamos vamos a cometer errores. Y si es un proyecto, un diseño y un propósito de Dios, lo primero que vamos a encontrar es oposición, aún en la misma familia, aún en los mismos que nos rodean, aún en nuestro equipo de trabajo, vamos a encontrar oposición. Pero si Dios te habló, tienes que hacerlo. Pero caí, pues levántate, porque Dios es el que te respalda. Y todo eso que estás sufriendo y viviendo es parte del proceso de Dios. Pero es que la he embarrado mucho. ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí o no? Entonces, levántate y adelante. Porque me hizo entender el Espíritu de Dios por su gracia, que hay mucha gente, mucho creyente, mucho hijo de Dios llamado a vivir en su gloria, estancado, caído, porque no entiende la voluntad de Dios y utiliza a sus siervos para que le digamos, oiga, eso no es una maldición, no es un desastre, no es una tragedia, eso no es una desgracia, eso hace parte del proceso con el que Dios te forma. Tú eres vaso de barro, no eres quien para decirle, y Dios, ¿por qué me hiciste así? Porque Dios es el único que sabe lo que hace. Así que rindámonos en esta noche delante de Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Él por todo lo que hemos vivido? Por el dolor que hemos experimentado, por lo que hemos sufrido, por las veces que nos traicionaron, nos engañaron, por las veces que nos dijeron que estaban con nosotros y salieron corriendo, por las veces que nos dijeron que nos amaban y terminaron odiándonos, vendiéndonos como Judas. Démosle gracias a papá, porque la palabra dice que Él nos conoció antes de la fundación del mundo y por eso nos predestinó. Y en el momento que vinimos a este mundo, porque así lo determinó, nos llamó y nos justificó porque Él sabía que íbamos a pecar. Y luego nos metió en el taller del maestro para darnos de su gloria. Deja a Dios ser Dios, hermano y hermana. Padre, yo levanto mis manos en el nombre de Cristo Jesús, como siervo tuyo, como ministro del evangelio del nuevo pacto por tu gracia. Fuiste tú quien me llamaste, no los hombres. Por eso oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que abras nuestro entendimiento
y nos permitas comprender, conocer tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Padre, revélale tu Hijo la verdad que nos hizo libres a ese varón, a esa mujer, a ese joven, a esa jovencita, a esta nación, Señor, porque Colombia es luz del mundo. Gracias, Padre. Saber que si caemos 70 veces nos levantarás y que cumpliremos tu propósito. Que si perdemos un partido o una copa, ganaremos el mundial. Y no estoy hablando de la selección Colombia, estamos hablando de nuestra vida. Así que hágase tu voluntad, no la nuestra, Señor. Gracias por cambiar mi mentalidad religiosa, de pensar que hablar abiertamente de lo que sentimos, de lo que expresamos, de lo que vivimos es pecado. Pecado es no tener la capacidad de presentarnos ante ti como somos, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros. Y en esta noche te decimos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Familia, buena noche. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.